Este planeta guarda en cada uno de sus rincones las especies más fascinantes que uno se puede imaginar, desde las más coloridas hasta las más mortales. Lamentablemente, con la aparición del ser humano, muchas de estas especies han dejado de existir. En este top conoceremos 6 de las tantas especies que se han extinto en los últimos siglos por causa del hombre. Sin más, comencemos. Paloma migratoria. A finales de la década de 1860, las palomas migratorias se contaban probablemente en miles de millones. Su población no estaba distribuida uniformemente, pero tampoco pasaba desapercibida. Estos pájaros tenían tendencia a agruparse en inmensas parvadas difíciles de imaginar hoy en día. En 1890, probablemente ya no quedaban más de algunas miles de palomas, y la última paloma salvaje fue abatida a tiros el 3 de abril de 1902 en Laurel, Indiana. Un día de 1914, Marta, la última paloma migratoria viva, murió en el zoológico de Cincinnati, y este fue un acontecimiento sorprendente, ya que apenas medio siglo antes, la paloma migratoria había sido el pájaro más abundante de América del Norte. La pérdida de esta especie nos enseña que debemos ser cautelosos y actuar con precaución. Si la paloma migratoria pudo desaparecer en cuestión de décadas, también pueden hacerlo muchos otros tesoros del planeta. Incluso, aunque ahora parezca que muchas especies sean abundantes, estas pueden esfumarse en un santiamén. Bilby menor. Este pequeño marsupial vivía en zonas desérticas con baja densidad de vegetación y suelos adecuados para excavar en arenas de sabana. Fue descubierto en 1887, pero para la década de los 50 ya se había extinto debido a dos causas fundamentales: por la caza para obtener su piel y por la introducción de especies no autóctonas por parte del hombre, como el zorro que depredaba sobre él. En el verano de 1932, se pudieron recoger los últimos ejemplares vivos capturados en la estación de Conchari. El último ejemplar del que se tiene constancia es gracias a un cráneo recogido en el nido de un águila en 1967. Se estima que estos huesos pertenecían a un individuo de unos 15 años de edad. Actualmente sobrevive el bilby mayor o cangurito narigudo grande, otra especie del mismo género, muy parecido pero de mayor tamaño, que lamentablemente se encuentra clasificado como vulnerable. Vaca marina de Steller. La vaca marina de Steller fue el mayor de los sirenios. Descubierto en 1741, este animal poseía una envergadura máxima que iba de los 8 metros a los 10 y un peso que oscilaba entre las 4 a las 10 toneladas, mucho mayor que el manatí o el dugongo, con los que estaba emparentado. A diferencia de los otros sirenios, la vaca marina de Steller era el único ejemplar que habitaba en aguas frías. Aunque poseía el mismo temperamento excepcionalmente dócil, se alimentaba de diferentes algas y plantas marinas, y formaba familias completas formadas por un macho, una hembra y una o dos crías. Se supone que eran monógamos, y los jóvenes podían nacer en cualquier época del año, pero sobre todo en la estación otoñal. Aunque en el pasado habitó en la parte norte del Océano Pacífico, su población estaba reducida a unos 1500 individuos en las Islas del Comandante cuando fue descubierta. Debido a su carne, grasa y piel, muchos marineros comenzaron a cazarla, y esta desapareció en el corto plazo de 27 años, siendo extinguida en 1768. Alca imperial. El alca era una ave no voladora que tenía sus regiones de cría en las costas norteñas del Océano Atlántico, emigrando en ocasiones muy al sur hasta Florida e incluso Gibraltar. Las primeras alcas gigantes fueron descubiertas en el siglo XVI, en un bloque de granito rosado de 200 metros cuadrados que emergía sobre el océano al norte de Terranova. En primavera, miles de aves se agolpaban allí, alcatraces, araos y alcas gigantes, tantas que estas islas recibieron el nombre de Islas de las Aves.
Actualmente, la isla recibe el nombre de Isla Funk. A finales del siglo XVI, se habían extinto en Europa Occidental, estando solo presentes en el norte de América, el Polo Norte y los extremos superiores de Europa, como Islandia o Escandinavia. Para el siglo XVIII ya era un animal bastante raro en Europa, y para el siglo XIX ya se había extinto en Norteamérica. Entonces, el gran refugio de estas aves fue Islandia, en el que abundaban de una forma increíble. En 1844, un 2 de junio, la última pareja de alcas gigantes fue asesinada por un grupo de cazadores que iba buscando la recompensa de los coleccionistas. Desde ese día, no se ha vuelto a ver estos animales. El egoísmo humano acabó con esta especie, llegando a matar a la última pareja solo para tenerlas en una vitrina de exhibición. Quagga. Estos animales formaban manadas en la zona suroeste de la actual Sudáfrica, como en la zona media y meridional del estado libre de Orange, siendo especialmente abundantes en la provincia del Cabo. Los quaggas fueron cazados desde la llegada de los primeros colonos holandeses, por su carne y su piel. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando se produjo el verdadero desastre. La razón de su cacería era dejar libres las zonas de pasto para que se pudieran alimentar tranquilamente los animales del ganado doméstico. Así pues, la población de quaggas descendió rápidamente hasta la extinción de todos los ejemplares en libertad en Sudáfrica en 1870, cuando fue capturado el último quagga libre. El 12 de agosto de 1883 murió el último ejemplar de quagga que vivía en cautividad en el zoológico de Ámsterdam. Se trataba de una hembra que vivía allí desde el 9 de mayo de 1867, dando el fin de una especie hermosa y espectacular. Antes de mencionar el puesto número 1, cabe mencionar que la especie que se hace con el primer lugar, sin duda alguna, es uno de los casos más tristes de extinción, pues su pérdida marcó la pauta para la preservación de otras especies que actualmente se encuentran en un estado crítico de desaparecer. Tilacino. El tilacino fue un marsupial carnívoro originario en el Holoceno. Era nativo de Australia y Nueva Guinea, y se cree que se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro viviente de su género, cuyos otros miembros vivieron en tiempos prehistóricos a partir de principios del Mioceno. Es probable que el lobo marsupial se extinguiera del subcontinente australiano hace aproximadamente 2000 años. Se culpa de la extinción a la competencia con los humanos y dingos. Aún cuando ya llevaban mucho tiempo extintos en el subcontinente australiano, cuando llegaron los colonos europeos, los lobos marsupiales sobrevivieron hasta la década de 1930 en Tasmania. Desde los primeros días de colonización europea, los lobos marsupiales eran poco comunes, pero poco a poco se los empezó a culpar de numerosos ataques a ovejas. Esto llevó a ofrecer recompensas en un intento de controlar su número. El último tilacino fue filmado y fotografiado con vida en el año de 1936, mientras deambulaba en el interior de su jaula en el zoológico de Hobart, en Tasmania. Semanas después, este último ejemplar moriría por la negligencia de sus cuidadores, ya que estos olvidaron cerrar la jaula en la que dormía este ejemplar, muriendo al día siguiente debido al frío. No hay que olvidar que este planeta no solo es nuestro, sino que también es el hogar de muchos seres vivos que, al igual que nosotros, son parte fundamental del mismo. Ya sea por la ignorancia o el desagrado de las personas hacia alguna de las especies que conforman este mundo, estas terminan pagando los riesgos, y cuando se es demasiado tarde, lamentablemente ya no se puede hacer nada. Solo queda cuidar lo que ahora tenemos.